Las luces brillantes del wrestling hacen que todo parezca resplandeciente, potente e indestructible. Pero detrás de ese brillo se esconden cuerpos que, durante décadas, han sido quebrados, marcados y llevados al límite absoluto. Muchas de estas leyendas deberían haberlo dejado hace mucho tiempo, pero siguieron luchando. Por los fans, por su historia, por un legado que era más grande que su propio dolor. Y precisamente por eso, hoy contamos la historia de aquellas estrellas, cuyos cuerpos pagaron el precio de su pasión. Vamos a ello directamente, porque empezamos con el número 10. Top 10. Ric Flair. Ric Flair fue considerado en su momento como el hombre que se despidió con una de las despedidas más emotivas y dignas de la historia de la WWE. Todo parecía perfecto. Un último gran combate, una vuelta de honor inolvidable, un momento que debería haber permanecido para siempre. Pero solo un año después, Flair regresó, no por afán de gloria, sino por imperiosa necesidad. Otro divorcio, cargas financieras y una vida que se le escapaba de las manos le empujaron de nuevo al ring. Sus combates en Australia contra Hulk Hogan despertaron entusiasmo, pero al mismo tiempo surgió la pregunta desoladora. ¿Realmente su cuerpo aún estaba a la altura de otro gran escenario? Cuando la WWE le cerró definitivamente las puertas, la TNA fue su última opción. Allí, Flair seguía mostrando carisma, presencia y su incomparable orgullo, pero su cuerpo ya contaba otra verdad. Los movimientos parecían torpes, las caídas peligrosas, combates enteros como una lucha contra su propia fugacidad. Muchos se sintieron recordados por Randy the Ram, un hombre que amaba más los focos que su propio bienestar. ¿Y qué quedó de su leyenda? ¿Destrozó este tardío retroceso su despedida perfecta? La respuesta depende de cómo se vea a Flair. Como un héroe trágico que no pudo soltar, o como un luchador inquebrantable que ardió hasta el final. Top 9. Tony Atlas. Tony Atlas dijo una vez que su carrera había sido demasiado pronto, y rara vez una descripción encaja mejor. A principios de la década de 1980, alcanzó su apogeo cuando ganó los títulos por equipos de la WWF junto a Rocky Johnson. Pero pocos años después, su vida se desplomó bruscamente. Atlas perdió su hogar, dormía en bancos de parques, y tras un caótico divorcio, cayó en el abismo de la adicción. El antiguo Mr. USA, símbolo de fuerza y dominio, se convirtió en un hombre que luchaba por sobrevivir. Pero fue precisamente en esta fase más oscura cuando conoció a la mujer que más tarde se convertiría en su esposa y que le devolvió a la vida. Con su apoyo, Atlas regresó a la WWF en 1990. Durante 8 meses, intentó reconstruir su carrera, pero el negocio de la lucha libre apenas ofrecía oportunidades para los veteranos que envejecían en ese momento. No había convenciones lucrativas ni ingresos secundarios estables, solo pequeños espectáculos independientes con bajos ingresos. Incluso sin errores personales, Atlas volvió a caer en dificultades financieras. No fue hasta 2006 que la WWE le abrió de nuevo una puerta, entrada al Salón de la Fama, un puesto de entrenador y más tarde, un papel de manager junto a Mark Henry. Pero tras su despido en 2010, regresó a la escena independiente y luchó incluso a principios de sus 70. Una historia que demuestra, a veces no es el cuerpo lo que destruye primero a un luchador, sino la vida misma. Top 8. Jake Roberts. Al igual que Tony Atlas, Jake the Snake Roberts también cayó en picado después de sus mejores años, obligado a seguir luchando a pesar de que su cuerpo se había desmoronado hacía tiempo. A finales de los años 90, cuando se estrenó el documental Beyond the Mat, el mundo vio el estado devastador en el que se encontraba. Un hombre que una vez había silenciado arenas con una mirada fría y una serpiente en la mano, ahora actuaba en pequeños escenarios de pueblo, a menudo borracho o bajo los efectos de las drogas. Algunas noches terminaban con él fumando crack, solo horas después de un combate.
una visión brutal de una vida que había perdido todo control. Durante este tiempo, Jake deambuló de pequeños centros de entrenamiento a salas poco concurridas, luchando ya no por la fama, sino por la siguiente dosis. Su cuerpo estaba agotado, su espíritu roto. Parecía que el mito de Jake Roberts iba a desaparecer definitivamente en la oscuridad. Pero entonces, ocurrió algo que casi nadie esperaba. Diamond Dallas Page le tendió la mano. Jake lo acogió, le ayudó a entrenar, a desintoxicarse y, lo que es más importante, a encontrarse a sí mismo de nuevo. Hoy, Jake vuelve a aparecer en televisión, apoya a luchadores más jóvenes y vive una vida que antes parecía imposible. ¿No es su historia una de las pruebas más sólidas de que incluso los abismos más profundos no tienen por qué significar el final? Top 7. Dusty Rhodes. Cuando Dusty Rhodes entró en la década de 2000, se encontraba en una situación financiera difícil, una condición que prácticamente le obligó a regresar al ring. Aunque la edad y los problemas de salud ya jugaban en su contra, la SW se convirtió en el lugar donde se reencontró a sí mismo. Los fans le recibieron con una pasión que le devolvió la confianza perdida. Sus apariciones no solo le proporcionaron momentos emotivos, sino también los ingresos que necesitaba urgentemente para estabilizar su vida. Impulsado por esta nueva energía, en el año 2000 fundó su propia promoción, Turnbuckle Championship Wrestling. No fue solo un proyecto soñado, sino un intento de dar oportunidades a jóvenes talentos y al mismo tiempo mantener su presencia en el negocio. Pero para ello, Dusty tuvo que subirse al ring con regularidad. Entre 2000 y 2003, luchó con frecuencia, no porque su cuerpo estuviera preparado para ello, sino porque la liga lo necesitaba y él creía que su nombre atraía a la gente. Desde 2000 hasta su último combate en 2010, disputó casi 100 luchas, una cifra increíble para alguien de su edad. Su estilo ya no era ágil, sus movimientos torpes, pero su pasión seguía siendo incomparable. Dusty Rhodes luchó porque tenía que hacerlo, pero sobre todo porque le encantaba. ¿No es precisamente eso lo que le convierte en un icono inolvidable? Top 6. Andre the Giant. Andre the Giant decidió conscientemente no tratar su acromegalia, una decisión que acortó su vida y convirtió sus últimos años en una dolorosa lucha. En su apogeo, fue un fenómeno mundial. Un hombre de un tamaño abrumador, cuya sola presencia silenciaba estadios enteros. Pero mientras para los fans seguía siendo un gigante, la enfermedad devoraba lentamente su cuerpo. Su peso en constante aumento convertía cada paso en un obstáculo. Sus articulaciones, especialmente la espalda, sufrían un dolor constante. A menudo recurría al alcohol solo para poder soportar el dolor. A pesar de esta carga física, Andre continuó viajando entre Estados Unidos y Japón, como si fuera inagotable. Los interminables vuelos, los duros combates, todo ello empeoraba drásticamente su situación. Las operaciones quizás habrían traído un cambio, pero Andre temía perder con ellas lo que constituía su vida, la capacidad de luchar. «Si este es mi cuerpo, entonces vivo con él», dijo en esencia, y se mantuvo firme hasta el final. Hasta 1993, siguió en el ring, incluso cuando apenas podía mantenerse en pie. ¿Fue valentía? ¿Fue desafío? ¿O simplemente el profundo amor por su público? Sea lo que fuere, Andre dejó un legado más grande que cualquier dolor que tuvo que soportar. Top 5. Hulk Hogan. Hulk. Hogan admitió abiertamente que se mantuvo en el ring mucho más tiempo de lo que su cuerpo podía soportar. Ya en los años 90, aunque su calendario se había reducido significativamente, las consecuencias de décadas de esfuerzo le alcanzaron. Especialmente su famoso leg drop causó un daño enorme. En los duros rings de la WWF, el impacto golpeaba directamente su zona lumbar. El resultado fue una columna vertebral dañada, discos intervertebrales hundidos y un dolor que lo acompañaría toda la vida. Pero el aplauso de los fans era algo de lo que Hogan nunca pudo desprenderse. Cuando en 2002 celebró un nostálgico regreso a la WWE,
sus problemas se agravaron tanto que su tiempo en el ring se redujo drásticamente. Pero en lugar de retirarse, las turbulencias financieras, especialmente después de su divorcio, lo empujaron de nuevo al ring. Entre 2007 y 2009, siguió luchando en shows seleccionados fuera de la WWE, aunque su cuerpo estaba rígido, sus movimientos torpes y su salud más que frágil. En 2010, Hogan finalmente firmó con TNA. Sus médicos le habían dejado claro que nunca más debería luchar, pero ignoró las advertencias. Aún así, disputó varios combates, aunque cada golpe conllevaba el riesgo de arruinar su columna vertebral de forma definitiva. Trágicamente, su historia de vida terminó en 2025, cuando Hogan sucumbió a un infarto agudo. Un amargo capítulo final para el hombre que una vez fue el rostro de toda una generación de lucha libre. Top 4. Kurt Angle. Cuando Kurt Angle regresó a la WWE en 2017 y asumió el papel de General Manager, muchos fans sintieron inmediatamente una verdad ineludible. El cuerpo del hombre que una vez fue campeón olímpico y uno de los luchadores más dominantes del mundo, había excedido con creces sus límites. Ya en sus primeras apariciones mostraba un andar pesado, movimientos lentos y una rigidez que cualquiera podía reconocer. La WWE lo utilizó conscientemente muy poco en el ring, una clara señal de que su carrera había llegado a su fin. Si Angle llegaba a luchar, cada paso parecía una batalla contra su propio cuerpo. Él mismo admitió que años de entrenamiento y competición intransigentes habían destruido casi por completo sus articulaciones. Espalda, cuello, rodillas, todo le dolía permanentemente. Y aunque su pasión permanecía intacta, los médicos le advirtieron: un solo error podría causarle una parálisis permanente. Pero Angle siguió luchando, impulsado por el deseo de dar algo más a sus fans. Sin embargo, su despedida definitiva se convirtió en un momento amargo. En lugar de un final glorioso, tuvo a Baron Corbin como último oponente y una derrota. Un final que no encajaba en absoluto con su legendaria carrera, pero quizás precisamente por eso reflejaba su realidad. Un héroe que luchó furiosamente contra los límites de su cuerpo y, sin embargo, fue alcanzado por ellos. Top 3. The Great Khali. The Great Khali llegó a la WWE con un cuerpo que ya sufría enormes limitaciones antes de su llegada. Ya en Japón había mostrado un dominio impresionante, pero sus rodillas estaban gravemente dañadas en ese momento. Cuando finalmente se unió a la WWE, rápidamente quedó claro: su gigantesco cuerpo apenas podía soportar las exigencias de la liga. Movimientos rápidos, arranques explosivos, secuencias complejas, todo eso estaba fuera de sus posibilidades físicas. Aunque la WWE quería presentarlo como un gigante imparable, su plan de combate siempre tuvo que ser muy simplificado. No por razones creativas, sino por pura necesidad. Con el tiempo, su estado empeoró aún más. Incluso el horario de trabajo reducido era una sobrecarga para sus piernas. Lo que había comenzado como una amenaza intimidante se transformó lentamente en un papel cómico, en el que las exigencias físicas eran mínimas. Para muchos fans, Khali perdió su impacto original. Su potencial anterior quedó sin explotar, su cuerpo lo frenó en todos los sentidos. Pero el propio Khali no tuvo la culpa. Sus problemas de salud eran reales, graves y permanentes. En la India, sin embargo, siguió siendo un héroe popular, un símbolo de fuerza y orgullo. ¿No es notable que su carisma perdurara incluso allí donde sus límites físicos hacía tiempo que le habían alcanzado? Top 2. Big Show. El viaje de Big Show comenzó en 1995, cuando entró en el mundo de la lucha libre como The Giant. En muy poco tiempo se convirtió en una sensación, un coloso con una fuerza increíble, hecho para los grandes momentos. Pero precisamente lo que le hacía único, lo destruyó lentamente. Su cuerpo de casi 450 libras. Cada paso, cada slam, cada caída sobre la lona ejercía una violencia sobre sus rodillas, caderas y columna vertebral que ningún cuerpo humano podía soportar permanentemente.
Ya a principios de la década de 2000, sufría de degeneración articular, dolor lumbar crónico y otros problemas relacionados con el estrés. Aún así, Big Show siguió luchando, impulsado por su importancia para la WWE. Una y otra vez intervenía cuando se necesitaba un monstruo, incluso cuando su cuerpo suplicaba descanso. En la década de 2010, la situación se hizo innegable. Varias operaciones intentaron reparar los daños, pero cada regreso lo sumergía de nuevo en el mismo ritmo duro. Los años pasaron factura, y frente a las estrellas más jóvenes, apenas podía seguir el ritmo. Su combate contra Randy Orton en 2020 mostró una imagen claramente marcada: movimientos pesados, reacciones lentas, el dolor visible, y aún así, siguió luchando. Un gigante que sacrificó sus últimas fuerzas por un último capítulo. Después de más de 25 años, finalmente se retiró para salvar lo que quedaba de su salud. Pero su legado, indestructible. Top 1. The Undertaker. Durante más de 3 décadas, The Undertaker encarnó una figura casi sobrehumana, un símbolo inmortal de la WWE. Pero detrás de la fachada estoica se escondía un cuerpo desgastado por innumerables batallas. El punto de inflexión llegó en WrestleMania 30. Su colapso tras un duro golpe, la amarga derrota, el fin de su legendaria racha, y una conmoción cerebral que sacudió su confianza como nunca antes. Cuando regresó un año después, ya no era el hombre de los épicos clásicos de 20 minutos. Su estilo se volvió más corto, más controlado, más seguro, un intento de mantener viva su carrera, aunque su cuerpo ya se revelaba. Pero The Undertaker luchó contra sí mismo. Después de cada regreso decepcionante, se sentía obligado a intentarlo de nuevo. WrestleMania 33 podría haber sido la despedida perfecta, pero el rendimiento no cumplió sus propias expectativas. Y así siguieron otros regresos. Combates en Arabia Saudita que dejaron dolorosamente claro hasta qué punto su cuerpo había llegado a sus límites. Millones vieron cómo el mito se desmoronaba lentamente. Solo Extreme Rules, 2019, le devolvió brevemente la sensación de volver a ser The Undertaker. Y finalmente, el Boneyard Match en WrestleMania 36 le dio el final que había buscado desesperadamente. Creativo, intenso, digno. Una despedida que hizo justicia al fenómeno. Un final sin remordimientos. Estas historias demuestran claramente una cosa: aunque sus cuerpos fueron quebrados, su legado permanece inmortal. Cada uno de estos luchadores pagó un alto precio para regalarnos momentos inolvidables, momentos que perdurarán para siempre. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal, deja un like y quédate para que podamos seguir contándote las historias de wrestling más emocionantes del mundo.